Hay cosas que se acercan cuando un niño está por nacer y a veces vienen disfrazados de personas que conoces. Mi nombre es Daniel, y lo que voy a contar ocurrió cuando yo tenía 15 años. Hoy tengo 25, y durante mucho tiempo traté de convencerme de que todo aquello había sido imaginación de un adolescente asustado, hasta que años después mi madre me confesó que ella también escuchó algo esa misma noche. Desde entonces ya no tengo ninguna duda. Aquello sí ocurrió. Todo comenzó semanas antes de que naciera mi hermano menor. En ese tiempo vivíamos en una ciudad mediana, nada demasiado grande pero tampoco un pueblo. Mi padre, Raúl, trabajaba casi todo el día en una empresa de transporte y apenas lo veíamos durante la semana. Mi madre, Lucía, estaba embarazada de su segundo hijo y ya tenía el vientre tan grande que le costaba caminar con normalidad. Yo tenía 15 años y, como cualquier adolescente, mi mundo giraba alrededor de la escuela, mis amigos y los videojuegos. El embarazo de mi madre era algo importante, claro, pero para mí todavía se sentía lejano, como una cosa que simplemente iba a ocurrir algún día. Pero mi madre sí lo sentía distinto. Recuerdo perfectamente cuando empezó a hablar con mi padre sobre irse al pueblo de donde ella era originaria para tener al bebé allá. Quiero que mi mamá me ayude cuando nazca, le dijo una noche mientras cenábamos. Tú sabes cómo son los primeros días, y tú tienes que seguir trabajando. Mi padre no estaba muy convencido al principio. El pueblo quedaba a varias horas de distancia, en una zona rural donde casi todo el mundo se conocía y las casas eran de un solo piso. Era un lugar tranquilo, pero también muy distinto a la ciudad donde vivíamos. Después de varios días hablando del tema, finalmente llegaron a un acuerdo. Mi madre se iría un mes antes del parto al pueblo de su infancia, llamado San Isidro del Valle. Mi abuela, doña Carmen, la ayudaría con el parto y con el cuidado del bebé. Mi padre se quedaría trabajando en la ciudad. Y yo viajaría con mi madre para acompañarla. En ese momento no me molestó la idea. Para mí significaba pasar un tiempo fuera de la rutina de la escuela, además de visitar un lugar donde había ido cuando era más pequeño pero que apenas recordaba. Así que un sábado por la mañana cargamos algunas maletas en el coche y salimos rumbo al pueblo. El camino fue largo. Conforme nos alejábamos de la ciudad, las carreteras se volvían más estrechas, los edificios desaparecían y comenzaban a aparecer campos, árboles y pequeñas casas aisladas. Recuerdo que mi madre conducía despacio, porque el embarazo ya estaba muy avanzado y cualquier movimiento brusco le molestaba. Durante el viaje me habló muchas veces de su infancia. De cómo jugaba en las calles de tierra. De cómo todo el pueblo se reunía en las fiestas. De cómo en ese lugar todos conocían a todos. Cuando finalmente llegamos, ya era casi de tarde. San Isidro del Valle era exactamente como ella lo había descrito. Un pueblo pequeño. Muy pequeño. No debía medir más de 3 kilómetros por 3 kilómetros. Las casas eran bajas, casi todas de adobe o ladrillo viejo, con techos de lámina o tejas. Las calles eran estrechas, muchas sin pavimentar, y los árboles crecían alrededor de las viviendas como si formaran parte natural de ellas. Parecía un lugar detenido en el tiempo. Cuando estacionamos frente a la casa de mi abuela, ella ya estaba esperándonos en la puerta. Lucía. Gritó emocionada cuando vio a mi madre bajar del coche. Las dos se abrazaron largo rato. Mi abuela era una mujer pequeña, de cabello completamente blanco y manos ásperas de tanto trabajar. Luego me abrazó a mí. Mira nada más lo grande que estás, Daniel, dijo con una sonrisa. Dentro de la casa todo olía a comida recién hecha. Ese primer día fue tranquilo. Pero lo que no sabíamos es que algo ya había empezado a fijarse en nosotros desde ese momento. Los primeros días en el pueblo transcurrieron con normalidad. Mi madre se instaló en la habitación donde había dormido cuando era niña, y yo ocupé otro cuarto pequeño al otro lado del pasillo. La casa de mi abuela era sencilla, sala, cocina, 2 habitaciones y un pequeño patio trasero con algunos árboles. Lo que más me llamó la atención fue lo silencioso que era todo. En la ciudad siempre había ruido. Autos. Personas. Sirenas.
Pero en San Isidro del Valle, cuando caía la noche, el silencio se volvía tan profundo que parecía que el mundo entero estaba conteniendo la respiración. Durante los primeros días comenzaron a llegar algunas vecinas y comadres de mi abuela. En los pueblos pequeños estas cosas son normales. Cuando alguien está esperando un bebé, todo el mundo quiere pasar a felicitar y a ver a la futura madre. Las mujeres llegaban con comida, dulces o pequeños regalos para el bebé. Algunas se quedaban un rato platicando en la sala. Otras solo pasaban a saludar y se iban. Yo casi siempre me quedaba sentado en una esquina escuchando las conversaciones mientras fingía estar ocupado con mi teléfono. Fue durante una de esas visitas cuando ocurrió algo que en ese momento no entendí, pero que después cobraría mucho sentido. Aquella tarde llegaron dos amigas de mi abuela y una tercera persona a la que yo nunca había visto. La tercera era una anciana en silla de ruedas. Recuerdo perfectamente la primera vez que la vi entrar por la puerta. Era extremadamente delgada. Su piel estaba llena de arrugas profundas, como si el tiempo la hubiera ido doblando poco a poco durante décadas. Su cabello era completamente blanco, pero no el blanco limpio de algunas personas mayores, sino un blanco opaco, amarillento. Sus manos eran largas. Demasiado largas. Y sus uñas parecían más gruesas de lo normal. Cuando la silla de ruedas cruzó el umbral de la casa, sentí una incomodidad inmediata. No sabría explicar por qué. Simplemente algo en ella me hacía sentir inquieto. Las otras mujeres la ayudaron a acomodarse cerca de mi madre. Venimos a conocer al nuevo integrante de la familia, dijo una de ellas. La anciana no habló. Solo observaba. Sus ojos eran pequeños, hundidos en el rostro. Parecía estudiar a mi madre con una atención que me resultó perturbadora. Luego ocurrió algo que todavía recuerdo con claridad. La anciana levantó lentamente una mano y la colocó sobre el vientre de mi madre. ¡Ay!, se quejó mi madre de inmediato. Su expresión cambió de sorpresa a molestia. Me dio una patada, dijo, intentando reír. El bebé anda inquieto hoy. Pero no era una patada normal. El vientre de mi madre se movió de una forma brusca. Casi violenta. Ella apartó la mano de la anciana con rapidez. Está muy activo, murmuró. La anciana sonrió. Una sonrisa lenta. Extraña. Después de unos minutos más, las mujeres se despidieron y se fueron. La anciana fue la última en salir. Mientras cruzaba la puerta, giró la cabeza lentamente hacia mí. Y durante un segundo, juro que sentí que me estaba mirando demasiado fijamente. En ese momento no dije nada. Pero esa noche, mientras me acostaba en la cama, no podía dejar de pensar en sus ojos. Algo en ellos no estaba bien. Y sin saberlo. Aquella mujer acababa de llevarse algo de nosotros. Después de aquella visita, la vida en la casa de mi abuela volvió a la rutina, al menos en apariencia. Durante el día todo parecía completamente normal. Mi abuela cocinaba, mi madre descansaba en la sala o en el patio mientras el embarazo avanzaba, y yo salía a caminar por el pueblo para distraerme. San Isidro del Valle era pequeño, así que en pocos días ya conocía casi todas las calles. Había una tienda, una iglesia, una pequeña cancha de tierra donde algunos niños jugaban fútbol y varios árboles grandes que daban sombra en diferentes puntos del pueblo. Pero conforme pasaban los días, algo empezó a sentirse extraño. Primero fue mi madre. Una tarde estábamos sentados en la cocina mientras mi abuela preparaba café cuando mi madre se llevó la mano al vientre y miró hacia la ventana. ¿Qué pasa?, preguntó mi abuela. Mi madre dudó un momento antes de responder. No sé, pero tengo la sensación de que alguien nos está mirando. Mi abuela dejó de mover la cuchara dentro de la taza. ¿Desde dónde? Desde afuera, desde el patio tal vez. Yo me levanté y miré por la ventana. No había nadie. Solo el patio tranquilo, los árboles moviéndose un poco con el viento y el cielo gris de la tarde. No hay nadie, dije. Mi madre asintió, pero su expresión no cambió. Tal vez solo estoy nerviosa por el parto.
Intentamos seguir con la conversación como si nada, pero algo en el ambiente se había vuelto más pesado. Esa misma noche, cuando nos preparábamos para dormir, mi abuela dijo algo que todavía recuerdo. Esta casa se siente rara hoy. ¿Rara cómo? Pregunté. Ella miró hacia la puerta del patio. Como si algo estuviera rondando. En ese momento pensé que eran cosas de gente mayor. Pero con el paso de los días comenzaron a ocurrir pequeños detalles que hicieron que esas palabras regresaran a mi mente. Los cuervos fueron lo primero que noté. Al principio era uno. Luego dos. Después tres. Se posaban en las ramas de los árboles cercanos a la casa. Y ahí se quedaban. Durante horas. Mirando hacia la casa. No hacían mucho ruido, pero su presencia constante me incomodaba. Siempre han habido cuervos aquí, dijo mi abuela cuando se lo mencioné. Pero incluso ella parecía mirar hacia los árboles con más frecuencia. Luego ocurrió algo más inquietante. Una mañana, cuando salí al patio, vi algo cerca de uno de los árboles. Era un pequeño animal del campo que yacía en el suelo. No tenía señales de haber sido atacado por otro animal. Simplemente estaba ahí. Mi abuela lo vio también. Qué raro, murmuró. Lo enterró en la tierra del patio trasero. Pero al día siguiente apareció otro. Y al otro día otro más. Siempre cerca de la casa. Siempre en lugares donde los cuervos podían verlo desde los árboles. Mi madre empezó a dormir peor cada noche. El bebé se movía mucho dentro de su vientre. Demasiado. A veces se despertaba en la madrugada con dolor porque el bebé parecía agitarse de forma violenta. Nunca había sentido algo así con tu embarazo, le dijo a mi abuela una noche. Mi abuela no respondió de inmediato. Solo miró hacia la ventana. Tal vez ese bebé es fuerte y energético, dijo finalmente. Pero su voz no sonaba convencida. Los días pasaron así hasta que finalmente llegó el momento del parto. Fue una madrugada tranquila. Recuerdo que me despertaron los murmullos de mi abuela y una vecina que había ido a ayudar. No entendía bien lo que pasaba al principio, pero cuando escuché el primer llanto del bebé supe que mi hermano había nacido. Fue un niño pequeño, pero sano. Mi madre estaba cansada, pero feliz. Durante ese día la casa volvió a sentirse llena de vida. Vecinas llegaron con comida. Algunas amigas de mi abuela trajeron ropa para el bebé. El ambiente parecía haberse aligerado. Pero esa tranquilidad duró muy poco. Porque 2 días después del nacimiento, comenzaron a aparecer más animales sin vida alrededor de la casa. Esta vez no eran solo pequeños animales. Y los cuervos comenzaron a reunirse en mayor número en los árboles cercanos. Yo trataba de ignorarlo. Pero en el fondo algo dentro de mí empezaba a sentirse inquieto. Como si algo estuviera esperando el momento adecuado para acercarse más. Y ese momento llegó una noche en la que mi madre y yo estábamos solos con el bebé. La noche en que ocurrió todo parecía una noche normal. Mi abuelo y mi abuela se habían quedado viendo televisión en la sala, como solían hacer casi todas las noches. La casa estaba tranquila, iluminada por la luz amarillenta del foco de la sala y el sonido bajo del televisor que se filtraba por el pasillo. Mi madre estaba cansada. Habían pasado pocos días desde el parto y aún se estaba recuperando. El bebé había pasado la mayor parte del día dormido, pero durante la tarde había estado inquieto, llorando más de lo normal. Es normal, decía mi abuela. Los recién nacidos a veces se ponen así. Finalmente, cerca de las 10 de la noche, mi madre decidió irse a dormir. El bebé estaba en su cuna, al lado de la cama, y yo me fui a mi habitación que estaba justo al otro lado del pasillo. Recuerdo que cerré mi puerta. Era una puerta metálica, de esas que hacen un pequeño sonido seco cuando el cerrojo entra en su lugar. Apagué la luz. Me metí en la cama. Y me cubrí con la cobija. La casa se fue quedando en silencio poco a poco. Primero el sonido del televisor desapareció cuando mis abuelos se fueron a dormir. Luego el silencio se hizo más profundo, solo interrumpido por los ruidos normales de la noche en el campo,
el viento entre los árboles, algún insecto lejano, el crujido ocasional de la casa acomodándose. Intenté dormir. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez unos minutos. Tal vez más. Pero en algún momento, cuando ya estaba casi dormido, escuché algo. Al principio fue un sonido muy suave. Tan suave que pensé que era parte de un sueño. Pero luego volvió a escucharse. Un sonido extraño. Como si algo se arrastrara por el piso del pasillo. No eran pasos. No era el sonido de alguien caminando. Era un roce lento contra el suelo. Como si alguien se moviera arrastrándose, pero antes de arrastrarse se escuchaba como si apoyara sus manos. El sonido se detuvo frente a mi puerta. En ese momento mi cuerpo se tensó por completo. Mi respiración se volvió muy lenta. Intenté convencerme de que era uno de mis abuelos levantándose al baño. Pero el sonido que vino después no era de alguien caminando. Fue el sonido de algo pegándose contra la puerta. Como si alguien estuviera del otro lado, escuchando. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Entonces escuché algo más. La manija de la puerta moviéndose lentamente. El metal crujió con un sonido muy suave. La manija bajó. Luego subió. Luego volvió a bajar. Como si quien estaba afuera estuviera intentando abrirla sin hacer ruido. Mi corazón empezó a latir con tanta fuerza que pensé que esa cosa podría escucharlo. Fue entonces cuando tomé una decisión que aún hoy no sé si fue valentía o estupidez. Me cubrí con la cobija. Pero dejé una pequeña abertura entre la cobija y el borde de la cama para poder mirar hacia la puerta. La manija volvió a moverse. Y esta vez la puerta se abrió apenas. Solo lo suficiente para que quedara un pequeño espacio. Lo primero que vi fueron dos ojos. Pero no estaban a la altura de una persona de pie. Estaban muy abajo. Casi pegados al suelo. Como si quien miraba estuviera acostado en el piso. Los ojos parpadearon lentamente. Sentí que mi estómago se encogía. Luego la puerta se abrió un poco más. Y lo vi entrar. Primero aparecieron dos manos. Manos delgadas. De piel pálida. Con dedos largos que se arrastraban lentamente sobre el suelo. Después apareció la cabeza. Cabello completamente blanco. Largo. Desordenado. La criatura avanzaba arrastrándose con los brazos. Las piernas quedaban detrás, inmóviles. Como si no pudiera moverlas. Cada vez que avanzaba soltaba un suspiro lento, como alguien que hace esfuerzo. El sonido era horrible. Un suspiro húmedo. Cansado. Pero consciente. Esa cosa avanzó lentamente por el piso de mi habitación. Directo hacia mi cama. Yo no podía moverme. Sentía el cuerpo paralizado. El miedo que estaba sintiendo era algo que nunca había experimentado antes. No era solo miedo. Era un terror profundo que me hacía temblar por dentro. La criatura llegó al borde de mi cama. Y entonces desapareció de mi vista. Se había metido debajo de la cama. Pasaron unos segundos. O tal vez más. No lo sé. Pero de pronto sentí algo. Desde abajo. El colchón empezó a levantarse ligeramente. Como si algo estuviera empujando desde debajo de la cama. Mi respiración se volvió irregular. Sentía un frío horrible en todo el cuerpo. Entonces el colchón se hundió de un lado. Esa cosa estaba subiendo a la cama. En ese momento cerré los ojos con fuerza y me cubrí completamente con la cobija. No quería verla. No quería saber qué era. Sentí el peso en el pie de la cama. El colchón se hundía lentamente. La cobija comenzó a bajarse poco a poco. Primero dejó al descubierto mi cabello poco a poco, muy lentamente. Sentí mi cabello quedar descubierto. Sabía que mi cara sería la siguiente. Pero no abrí los ojos. No me moví. No respiré fuerte. Solo me quedé completamente inmóvil. Esperando.
El peso permaneció en la cama unos segundos más. Luego, desapareció. El colchón volvió a su forma normal. Escuché algo deslizarse por el piso. La puerta de la habitación se cerró lentamente. Y el pasillo volvió a quedarse en silencio. Yo permanecí inmóvil durante lo que me parecieron horas. Hasta que finalmente el cansancio me venció. Y sin saber cómo, terminé quedándome dormido. A la mañana siguiente desperté con la sensación de que había tenido una pesadilla. Durante unos segundos miré el techo tratando de recordar lo que había pasado la noche anterior. Pero entonces vi mi puerta. Estaba entreabierta. Yo recordaba perfectamente haberla cerrado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El recuerdo volvió de golpe. Las manos arrastrándose. Los ojos desde el suelo. El cabello blanco. El peso en la cama. Me levanté lentamente. Mis piernas aún temblaban. Salí de mi habitación y caminé hacia la cocina donde mi madre ya estaba despierta. Estaba sentada en la mesa con el bebé en brazos. La luz de la mañana entraba por la ventana, iluminando la cocina de una manera tranquila que contrastaba totalmente con lo que yo había vivido esa noche. «Buenos días», dijo mi madre con una sonrisa cansada. Yo me senté frente a ella. Pero no respondí. Ella lo notó inmediatamente. «¿Qué pasa?», preguntó. Tardé unos segundos en hablar. No sabía si decirlo o no. Pero finalmente lo hice. «Mamá, anoche pasó algo». Ella dejó de mecer al bebé. «¿Qué pasó?». Tomé aire. Escuché algo afuera de mi puerta. Ella frunció el ceño. ¿Cómo qué? Como si alguien se estuviera arrastrando por el piso. Mi madre se quedó completamente inmóvil. El bebé hizo un pequeño ruido en sus brazos. «Sigue», dijo ella en voz baja. Escuché que alguien movía la manija de mi puerta y luego la abrió. Mi madre me miró fijamente. «¿Viste a alguien?». Tragué saliva. «Sí». Su expresión cambió. «¿Quién?». «No lo sé, pero era como una persona, arrastrándose». Sentí que mi voz temblaba al recordarlo. Tenía el cabello blanco, y no movía las piernas, avanzaba con las manos. Mi madre dejó de respirar por un momento. Su rostro se puso pálido. «¿Entró a tu cuarto?». Asentí. Se metió debajo de mi cama, luego sentí que subía. Hubo un silencio muy pesado en la cocina. El tipo de silencio que hace que el aire se sienta más denso. Entonces mi madre dijo algo que me heló la sangre. «Anoche, yo también escuché algo». Levanté la mirada de golpe. «¿Qué?». Ella miró hacia el pasillo. Escuché algo arrastrándose afuera de mi puerta. Sentí que mi estómago se encogía. «¿También movieron tu puerta?». «Sí». El bebé empezó a moverse un poco inquieto en sus brazos. «Pero no abrí», continuó. Me quedé sentada junto a la cama. «¿Por qué?». Ella dudó un momento antes de responder. «Porque no quería encontrarme con algo, porque pregunté que quién era y nadie me respondió». Sus palabras hicieron que un frío recorriera mi espalda. «¿Y qué hiciste?». Mi madre suspiró. «Puse unas tijeras abiertas debajo de la almohada». «¿Por qué?». Mi mamá siempre decía que eso alejaba a las brujas». Sentí un nudo en la garganta. «Las puse en forma de cruz», continuó. «Y me quedé abrazando a tu hermano». «¿Y el ruido?». Se fue después de un rato. Nos quedamos en silencio unos segundos. Entonces mi madre me miró de nuevo. «Dime algo». «¿Qué?». «¿Cómo era esa cosa que viste?». Traté de recordar cada detalle. Parecía una persona vieja, muy vieja, tenía el cabello completamente blanco, y se arrastraba porque no podía caminar. Mi madre me miró fijamente. «¿Algo más?». Su cara, no la vi bien. «Pero». Pensé un momento. Tenía la piel muy pálida, y respiraba raro, como si le costara.
Mi madre se quedó completamente quieta. Su mirada se perdió por un momento. ¿Qué pasa?, pregunté. Ella volvió a mirarme. Y dijo algo que me hizo sentir un escalofrío inmediato. ¿Eso que describes? Tragó saliva. Se parece mucho a la anciana que vino el día que llegamos. Sentí que el aire desaparecía de la habitación. ¿La de la silla de ruedas? Mi madre asintió lentamente. La misma. Recordé ese momento de inmediato. La anciana tocando el vientre de mi madre. El bebé moviéndose violentamente. La incomodidad de mi madre. Pero, ella no puede caminar, dije. Mi madre me miró con una expresión que nunca había visto en ella. Eso es lo que todos creen. Hubo un silencio muy largo entre nosotros. Finalmente, mi madre dijo algo más. Tal vez ya es hora de regresar con tu papá. Yo no dije nada. Pero en el fondo sentí algo muy claro. Aquella cosa no había llegado por casualidad. Había venido por mi hermano. Después de aquella conversación con mi madre, el ambiente dentro de la casa cambió completamente. Hasta ese momento todo había sido una mezcla de incomodidad y miedo que intentábamos justificar con explicaciones simples, pero cuando ella mencionó a la anciana de la silla de ruedas, algo dentro de mí se acomodó de una manera horrible. Porque la descripción coincidía demasiado. El cabello blanco. La piel pálida. La forma en que parecía no poder caminar. Durante el resto de la mañana casi no hablamos del tema. Mi abuela notó que algo no estaba bien. ¿Qué pasó?, preguntó varias veces mientras preparaba comida. Mi madre al principio no quería decir nada, pero finalmente le contó lo que había escuchado en la madrugada. No mencionó todos los detalles, pero sí habló de los ruidos arrastrándose por el pasillo. Mi abuela no se rió. No dijo que habíamos imaginado cosas. Simplemente se quedó mirando la mesa unos segundos. Luego dijo algo que aún recuerdo perfectamente. Aquí pasan cosas que la gente de ciudad no entiende. Mi madre frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Mi abuela suspiró. Este pueblo siempre ha tenido historias. ¿Qué tipo de historias? Mi abuela dudó antes de responder. De que alguna gente que no es lo que parece. Un silencio incómodo se instaló en la cocina. Yo no podía dejar de pensar en aquella cosa arrastrándose por mi habitación. En la forma en que había respirado. En cómo se había metido debajo de mi cama. Mi madre finalmente habló. ¿Conoces a la señora que vino el otro día, la de la silla de ruedas? Mi abuela levantó la mirada lentamente. ¿Doña Matilde? Mi madre asintió. Mi abuela tardó unos segundos en responder. Esa mujer es muy vieja. ¿Cuánto? Nadie lo sabe exactamente. Sentí un escalofrío. Dicen que ya era anciana cuando yo era niña, pero no lo recuerdo bien, no sé si ya estaba vieja cuando yo era niña. Mi madre y yo nos miramos. Eso no tiene sentido, dije. Mi abuela solo se encogió de hombros. Hay gente que vive demasiado. Luego añadió algo más en voz baja. Y hay gente que vive demasiado, por razones que nadie entiende. Nadie volvió a mencionar el tema durante el resto del día. Pero esa misma tarde mi madre tomó una decisión. ¿Nos vamos mañana? ¿Tan pronto?, preguntó mi abuela. Sí. Pero el bebé es muy pequeño todavía. Prefiero que esté con su papá. Mi abuela entendió inmediatamente. No discutió. Esa noche todos dormimos con las puertas cerradas. Mi madre volvió a poner las tijeras abiertas en forma de cruz debajo de su almohada. Yo cerré mi puerta con llave. Y aunque me costó dormir, aquella noche no volvió a pasar nada. No hubo sonidos. No hubo respiraciones en el pasillo. No hubo nada arrastrándose por el suelo. Pero los cuervos sí estaban ahí. Los vi por la ventana cuando amaneció. Varios de ellos posados en los árboles alrededor de la casa. Observando. Al día siguiente nos fuimos temprano.
El viaje de regreso se sintió largo, pero tranquilo. Cuando finalmente llegamos a la ciudad donde vivía mi padre, sentí como si una enorme presión desapareciera de mi pecho. Mi papá nos recibió en la puerta de la casa con una sonrisa enorme al ver a su hijo recién nacido. Mi madre parecía mucho más tranquila de lo que la había visto en semanas. Esa misma noche dormí profundamente. Sin miedo. Sin ruidos. Sin nada arrastrándose por el pasillo. Pasaron los días. Luego las semanas. La vida volvió a sentirse normal. Mi hermano creció. Y aquella experiencia quedó como algo extraño que mi madre y yo recordábamos de vez en cuando. Nunca volvimos a hablar con nadie del pueblo sobre la anciana. Nunca volvimos a verla. Pero hay algo que siempre me ha quedado grabado en la mente. Algo que todavía me pone la piel de gallina cuando lo recuerdo. Unos meses después de haber regresado a la ciudad, mi abuela nos llamó por teléfono. Mi madre contestó. Hablaron durante varios minutos. Luego mi madre se quedó completamente en silencio. ¿Qué pasó?, pregunté. Ella bajó el teléfono lentamente. Su cara estaba completamente pálida. Doña Matilde ya no está con nosotros. Sentí un pequeño alivio. Pero mi madre añadió algo más. Dicen que la encontraron cerca de la casa ya sin signos de vida, pero no tenía su silla de ruedas y tenía toda la ropa sucia de la parte de enfrente, como si se hubiera arrastrado. Y mi madre tragó saliva. Que nadie la vio salir de su casa con alguien o que alguien la llevara, su silla de ruedas aún está ahí. Un frío me recorrió la espalda. Porque eso significaba algo. Algo que mi mente todavía intenta ignorar. Que la noche en que aquella cosa se arrastró por el pasillo de la casa. Y se metió en mi habitación. Tal vez. Era la anciana y quería más vitalidad para seguir viviendo por más años. Y a veces todavía pienso en algo más. En la forma en que esa cosa se acercó a mi cama. En la manera en que me miró desde el piso. Y en cómo finalmente se fue. Sin hacerme daño. Como si solo hubiera venido a ver al bebé. Y lo peor de todo. Es que nunca sabré si esa noche fue la única vez que estuvo cerca de nosotros. O si simplemente decidió irse cuando consiguió lo que quería.